Unos individuos denominados progenitores dan origen a nuevos organismos llamados descendientes que poseen características iguales o semejantes a las de ellos. La reproducción puede ser asexual cuando un solo progenitor de origen a uno o varios individuos idénticos a él, o sexual cuando dos seres vivos producen organismos con características de ambos. Teacher, ¿qué página dijo? Bien, ahora va a leer el segundo párrafo. 104. 104. Gracias, Daddy. Teacher, ¿yo puedo leer, por fin? Ahorita, Gilarizao va a leer ahorita Ivana, ¿sí? El segundo que yo voy a párrafo. leer el tercero. Segundo párrafo, ¿verdad, teacher? Sí, Ivana. En la reproducción sexual se requiere de la unión de células especializadas llamadas gametos. Gametos. Los gametos femeninos son inmóviles y se denominan óvulos, mientras que los gametos masculinos son móviles Gametos. y reciben el nombre de espermatozoides. Al unirse, los gametos forman el Cigoto también. cigoto del que se desarrolla un nuevo ser vivo. Muy bien, Ivana. Ahora Leslie quería leer el tercero. Ok. La función de reproducción es muy importante, ya que permite a los seres vivos aumentar el número de organismos en sus poblaciones, lo que garantiza la continuidad y la permanencia de las especies en los ecosistemas. Muy bien. Entonces, niños, ¿cuál es la función principal de la reproducción? De que las poblaciones de todos los organismos vivos dentro del mundo, ¿verdad?, puedan garantizar la continuidad de su especie, ¿verdad? Dejando descendencia, como dice aquí, que van a ser todos los individuos que van a estar formados por características similares a las de sus padres, ¿verdad? Para que se pueda dar la reproducción sexual, dicen, hay dos tipos, la sexual y la sexual. En la reproducción sexual se necesita de las dos células especializadas, la célula masculina y la femenina, ¿verdad? Que se denominan como gametos, que fue lo que leyó Ivana. Los gametos femeninos se llaman óvulos y los gametos masculinos se llaman espermatozoides, ¿verdad? Ahora también está el tipo de reproducción asexual, que es cuando un solo organismo puede dar vida a otros individuos que van a ser exactamente igual al original, ¿verdad? ¿Cómo podríamos definir una diferencia de reproducción sexual con una reproducción asexual? Por ejemplo, en las mismas plantas se da los dos tipos de reproducción. Cuando ustedes han oído hablar de la reproducción de las plantas, han escuchado que muchas veces la reproducción de las plantas se da por medio de la polinización, que tiene que ver con los insectos. Cuando van de hoja en hoja y llevan el polen de una flor a otra. Y esto causa que estas dos plantas puedan producir una nueva especie, ¿verdad? Una nueva planta, ¿verdad? Recuérdense que la reproducción de las plantas se da por etapas también. Primero, las abejas o el aire, ya sea por cualquier insecto que se pare en las flores, como les digo, mayormente por las abejas, se paran en una flor y en las patas queda pegado el polen, que es como el gameto masculino de las plantas, ¿verdad? Entonces, ese insecto, mientras se va parando en otras flores, va prácticamente, se podría decir que cumpliendo la función de la reproducción de las plantas, porque él es el que lleva esos gametos masculinos hacia las otras flores para que dos flores se puedan reproducir. Y entonces, gracias a eso, a ese proceso que yo les estoy explicando, es que se empieza a formar primero el fruto, y dentro del fruto es que vienen las semillas de las plantas, ¿verdad? Lo que posteriormente cada semilla le va a dar nacimiento a una nueva plantita, pero que va a tener las características tanto de la planta que hizo el papel de papá como la planta que hizo papel de mamá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la reproducción asexual? En la reproducción asexual es cuando una sola planta, por ejemplo, ahorita estamos hablando de plantas, ¿verdad? Cuando una sola planta
es capaz de darle vida a otra planta. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos flores y le cortamos lo que nosotros llamamos como bracito a una flor y lo sembramos y ese bracito empieza a sacar raíces y se forma otra nueva plantita. Ese es un tipo de reproducción asexual porque de una sola planta estamos sacando un nuevo individuo. Entonces, ¿me entienden cuál es la diferencia? En la reproducción sexual se van a necesitar dos individuos, dos organismos para poder tener un nuevo descendiente, se podría decir. En cambio, en la reproducción sexual solo va a bastar con un organismo para poder tener uno o más descendientes. Sí, Saúl, ¿cuál es tu pregunta? Aunque sea ficción, teacher, y no sea una planta, Ajá. un ejemplo podría ser así como, por ejemplo, lo que se vio lo que dieron en la película de Godzilla del 99, creo yo, donde Godzilla supuestamente puede quedar embarazada automáticamente, No, sin eso la no. necesidad de otra célula. Eh, Imagínese un ejemplo así, pero un animal de la vida real, ¿es posible? Vamos a poner un ejemplo de un animal de la vida real, podría ser la estrella de mar. ¿Sí? La estrella de mar se puede reproducir de forma asexual, porque la estrella de mar solo con que se le caiga un brazo, de su brazo puede sacar otra estrella de mar. O sea, la estrella de mar tiene 5 brazos, se le cae uno, se le cae otro y se le cae otro, y ya con cada brazo que se le caiga forma otras estrellas de mar. Entonces se reproduce de forma sexual, porque solo necesita de ella misma para reproducirse. Pero cuando se le caen todos los brazos, ya se muere. No, vuelven a crecer. Como la lombriz. Ajá. La lombriz también se puede reproducir de forma sexual. Si ustedes encuentran una lombriz en la tierra y sin querer, por estar abriendo un hoyo para sembrar un árbol, la parten en dos, las dos partes de la lombriz toman vida y cada una vive por su lado. Entonces se forman dos nuevos organismos. Yo sí vi cómo le empezaba a salir otro pedacito a la lombriz. ¿Qué manda, Saúl? Yo sí vi cómo le empezó a salir otro pedacito a la lombriz porque tenía dudas si se podía hacer eso. Saúl se puso a hacer el experimento. Sí. Y fíjate, Juanmi, que no solo con el chile pimiento, sino que hay varias especies de plantas donde uno puede diferenciar cuál es el macho y cuál es la hembra, se podría decir. Puedes dar otro ejemplo de otra planta que yo se les anoté. ¿Qué manda? ¿Qué manda, Juanmi? ¿Me puede dar otro? Otros ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, el banano. ¿Sabían ustedes que el banano que nosotros conocemos como banano, verdad? Se le llama científicamente banano hembra porque es suave, es dulce y se lo pueden comer ustedes crudo. Mientras que lo que nosotros llamamos plátano sería el denominado plátano macho porque es más duro, no se puede comer crudo y no tiene tanto sabor. Entonces se diferencia bien cuál es el macho de la hembra. Los bananos hembras, como les digo, son los que son dulces, suaves y ustedes se comen crudos, ¿verdad? Pero el banano macho o el plátano macho es el que ustedes tienen que freír para que salga rico, porque si se lo comen crudo es muy duro y no trae tanto sabor, ¿verdad? A mí Entonces, sí me gusta. Tengo una pregunta, teacher. Yo con mi mamá sí es. Juanmi. Cuando planta un banano, ¿puede Ajá. salir un plátano o un banano o solo banano específicamente? No, el banano no se puede plantar. Te No, voy a yo- explicar por qué. La raíz. Lo que la raíz, sucede, un ejemplo. Si mira, plantamos una raíz de banana, ¿puede salir un plátano en medio de ella o solo el banano? no, cada uno tiene especie diferente, o sea, de una planta de banano solo puedes sacar plantas de banano y de una planta de plátano solo puedes sacar plantas de plátano, pero te voy a explicar por qué. Lo que pasa es que las primeras plantas de banano y las primeras plantas de plátano daban un fruto horrible, que eran unos bananos que no tenían sabor y que traían unas pepitas negras y gigantes dentro. Entonces, cuando ustedes mordían el banano casi no traía fruta, sino que casi solo semillas traía por dentro. Entonces, los científicos fueron modificando genéticamente la planta del banano a tal punto de reducir las semillas
y que el banano tuviera más carne en el fruto, como quien dice, ¿verdad? Pero a raíz de esta modificación genética, ahora las semillas del banano ya no son fértiles. Si ustedes quieren sembrar semillas del banano, nunca jamás se van a pegar. ¿Por qué? Porque de tanto experimento científico y de tanta modificación genética que se le ha hecho a la planta del banano, que esas semillas ya no son útiles para plantar. Ahora el banano, la única forma que tiene de reproducirse es por clones, ¿verdad? O sea, por medio de la raíz, rizoma se le llama, que de la raíz del banano, de la planta del banano, van saliendo otros hijos, ¿verdad? Pero esos hijos que nosotros vemos que le salen a la raíz del banano, en realidad no son hijos, sino que son clones exactos de la planta original. O sea que si ustedes tienen una planta de banano, muy probablemente tenga la misma genética que las primeritas plantas de banano que fueron modificadas genéticamente, ¿verdad? Porque no se pueden reproducir, o sea, tener hijos, sino que solo pueden dar clones, porque es la misma genética, como salen de la misma raíz, todos los ¿cómo es que le llaman en agronomía? Hijuelos, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Retoños clones. Pero cada uno de estos trae la misma genética que la planta original. Entonces, prácticamente no se podría decir que son hijos, sino que son como pequeños clones. Aquí les puse en pantalla ahorita una imagen, miren, de cómo eran los bananos más primitivos. Mírenlo por dentro. Trae un montón de... No me gustaría comer eso. No, ¿Qué es lo que se le llama aquí en Guatemala ¿Cómo se majunche? pueden sembrar los bananos? era desabrido. O sea, estos bananos todavía existen en junglas de países asiáticos, porque de ahí fue que sacaron las plantas de banano. Entonces, en esas junglas todavía existen los bananos silvestres que ustedes pueden encontrar y cuando los quieren comer, justamente les van a salir este montón de semillitas y no van a probar ningún sabor prácticamente porque es una fruta desabrida. O sea, desabrida es que no tiene sabor, ¿verdad? Simple y sencillamente no les va a gustar. Entonces, la fruta fue modificada genéticamente para que al ser humano le gustara más, para que tuviera más sabor, más dulzura y más carne, ¿verdad? Porque si ustedes se comen una de esos bananos primitivos, si se dan cuenta, casi no tiene carne. Carne le llamamos al fruto, ¿verdad? Casi no tiene. Si se dan cuenta, casi es pura semilla lo que ocupa toda la fruta. Aquí en Guatemala todavía tenemos un tipo de banano primitivo. No sé si ustedes alguna vez lo han visto. No. Es que el tema del banano es bien extenso. Extenso. Ah, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y sí, no hay un tema del banano. ¿Cómo así? ¿Aquí en el libro? Ajá. No, específicamente de eso no, pero sí fíjate que me ha llamado mucho la atención estudiar, porque desde pequeño me surgió la duda a mí que por qué en el bosque por donde yo vivo nacen unas plantas que se parecían a las plantas de banano. Entonces yo me puse a investigar y me llevé años, prácticamente hasta que ya estaba en la universidad, que pude descubrir la verdad. No sé si ustedes han visto en los bosques de aquí de Guatemala esta planta. Esta planta es súper común en todos los bosques. En la casa de mi tía hay dos. Ajá, son altísimas. Sí, teacher. Oye, hay una casi por mi casa, hay una de esas. ¿Verdad que sí? O sea que Es que sí. aquí en San José Pinula abundan estas plantas. Y en Piedra Parada también. Ajá. Pues estas plantas, si ustedes miran esta planta y luego buscan una planta de banano, se van a dar cuenta que son muy similares. Por eso es que yo tenía la duda. Ahorita les voy a mostrar una planta de banano. Teacher, aquí en Guatemala, ¿qué es lo que se le llama majunche? Que es como un bananito colorado. Majunche es un tipo de banano, solo que por el color y por la forma le llaman majunche. Es un Y anaranjado. a mi papá le gustan unos sí. bananos que son bien chiquitos. No sé cómo se llaman. Bananito Pues de son así oro como- se llama ese. Es delicioso. Ay, Es el banano más dulce porque como es bien chiquito, se concentra más el sabor y son las muy ricas. son bien ricos. Esta es una planta de banano, miren. Oh. Miren la planta de banano y ahora miren esta que les estoy mostrando acá. Si se dan cuenta, son muy similares, ¿ya se dieron cuenta? Se parecen mucho, Se teacher. parecen mucho. Solo que si se dan cuenta, la vena que lleva aquí en la hoja, esta planta es roja, mientras que la del banano es amarilla. ¿Ya la vieron? Sí. Sí. Entonces, yo siempre tuve esa duda hasta que, como les digo, casi que ya para salir de la universidad, yo pude descubrir realmente qué era lo que sucedía. Y es que son este banano que vemos nosotros acá,
es un tipo de banano como prehistórico, como primitivo, ¿verdad? El que tenemos acá. Es otra rama porque la rama de los bananos científicamente se llama musa. Musa se llama la especie del banano, pero en nombre científico, ¿verdad? En cambio, el nombre científico de esta planta es encete. Los dos son un tipo de banano, pero este tipo de banano nunca evolucionó. Entonces, si ustedes algún día tienen la oportunidad de ir al bosque y miran una planta de estas, se van a dar cuenta que esta planta también da fruta. Saca una como ramita que da la fruta. Y cuando ustedes abren esa ramita, se van a dar cuenta que son unos bananitos así, de este tamañito, chiquitos y gorditos. Son anaranjados. Y entonces yo siempre tuve la duda de probarlos y luego de hacer mi investigación al fin tuve la oportunidad. Arranqué uno y lo probé, pero cuando lo abrí me di cuenta que traía semillas iguales muy parecidas a este banano que les puse aquí al principio. Y cuando lo probé, no tenía sabor. O sea que sí era cierto lo que yo había investigado, que por eso fue que se modificó genéticamente al banano, porque los primeros bananos, los bananos más primitivos, no tenían sabor. Y yo lo pude comprobar, como les digo, probando el fruto de este. Es como un tipo de banano primitivo. Aunque nos hayamos desviado del tema, está muy interesante el banano, teacher. Es que el tema del banano es bien interesante. Yo quería hacer incluso mi tesis de ese tema, fíjate, porque se extiende un montón. Y hay, pero cientos de variedades de banano. Incluso no sé si ustedes vieron, hace poco salió un reportaje donde enseñaban el árbol de banano más grande del mundo y daba unos plátanos casi del tamaño de medio cuerpo de uno, pero es que eran larguísimos. Y hasta se asustaba. Puro pepino, más largo. Muy bien. Pero ese fue el dato interesante del día para ustedes hoy, niños. Espero que les haya gustado el dato interesante del día. Todo surgió por la pregunta de Muy Juan. interesante. Pero estuvo interesante el dato. Muy bien. Veamos ahora, niños, lo que son los organismos unicelulares que también se reproducen. Y vamos a ver cuál es la forma en que se reproducen estos organismos unicelulares. Recuérdense que cuando hablamos de organismos unicelulares nos referimos a aquellos organismos que están conformados por una sola célula, ¿verdad? Entonces, va a leer Hilary. Los organismos unicelulares se reproducen. Okay. Los organismos unicelulares, es decir, aquellos en los que las funciones vitales se llevan a cabo en una sola célula, la reproducción ocurre de manera asexual, mediante bipartición, gemación o esporulación. Muy bien, gracias, Hilary. Entonces, si se dan cuenta, niños, aquí dice que los organismos unicelulares solo pueden reproducirse de forma asexual, ¿verdad? O sea, ellos mismos se dan a la tarea de reproducirse. Y tienen tres formas de reproducirse: la fisión binaria, la gemación y la esporulación. Vamos a ver de qué trata cada una de ellas. Primero, la fisión binaria o bipartición. ¿Cuáles son sus características? Consiste en la división de una célula progenitora en dos o más células idénticas. Ocurre en organismos procariotas como las bacterias y algunos eucariotas como los paramecios y las euglenas. No había escuchado qué son esas euglenas. Qué raro ese nombre. Vean, aquí tenemos en la gráfica de las características cómo es que se da la bipartición, ¿verdad? De una célula de estos organismos unicelulares se puede partir en dos. Luego esas dos células que han salido de partir la primera, se pueden partir también ellas dos y formar otras dos y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, un organismo de estos se vuelve dos, después esos dos se vuelven cuatro, esos cuatro se vuelven 8 y así sucesivamente se va repitiendo y repitiendo el mismo proceso, ¿verdad? Entonces, en eso consiste únicamente la fisión binaria, en que uno de estos seres unicelulares se parte en dos para dar vida a un nuevo organismo. Y luego esos dos seres que se formaron tras la bipartición se vuelven a partir en dos y así van formando miles y miles y miles de estos organismos. Por eso es que es tan fácil que las bacterias se puedan reproducir, ¿se dan cuenta? Porque es sencillo para ellas, solo se van dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo hasta hacer miles y miles de mismos organismos, ¿verdad? Luego tenemos el tema de lo que es la gemación. Dice, consiste en la aparición de una pequeña
prolongación denominada yema en la superficie de la célula progenitora, que crece y madura hasta convertirse en un nuevo organismo. Ocurre en hongos unicelulares como las levaduras. O sea, niños, que esta gemación es bien parecida a la fisión binaria, solo que aquí la célula no se reparte o no se parte en dos partes iguales, sino que de una célula que está quieta totalmente, ¿verdad? Se empieza a formar como una especie de yema, como lo que nosotros llamamos como un chinchón. Sí saben qué es un chinchón, ¿verdad? Cuando uno se golpea la cabeza y le sale una bolita en la cabeza. Yo tengo un chinchón, teacher. Duele mucho. Exacto. Algo así sucede cuando hablamos de la reproducción por gemación, ¿verdad? O sea, aquí tenemos el organismo unicelular y del organismo unicelular empieza a salir como una yema o como un chinchón, ¿verdad? Y hasta que ya está completamente listo para vivir por sí solo, se desprende del original para formar un nuevo organismo totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, como les digo, en la fisión binaria solo se trataba de que el organismo se partía en dos. En cambio, en la gemación no se parte, el organismo sigue intacto, pero de ese organismo se empieza a formar como un chinchón que pronto se va a separar, se va a despegar de ese organismo para formar uno nuevo, ¿sí? ¿Entendemos bien entonces, niños, qué es la gemación? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, ahorita voy a responder las dudas, ya no solo voy a terminar de leer el libro. La última, niños, es la esporulación. Dice, consiste en la división sucesiva del núcleo de la célula progenitora, del cual se originan pequeñas células. Una vez las células están formadas, la membrana se rompe. Los hongos, algunas algas y los esporozoos se reproducen por esporulación. Entonces, si se dan cuenta, niños, aquí es todavía más curioso la forma en que se reproducen por esporulación, porque tenemos la célula, ¿sí? Está la célula, pero el núcleo, ¿sí saben qué es el núcleo de una célula, verdad? Yo creo que ya lo vieron. Fíjense que el núcleo de las células es el que se encarga de controlar todas las funciones que cumple esa célula y es donde se encuentra el material genético. Entonces, Teacher, aquí dice, ¿ah, sí lo tienen ahí? Muy bien. es el centro de control de la célula, es decir, dirige todas las funciones celulares. Excelente, muy bien. Entonces sí, sí lo tenían, ya lo habían visto. Entonces vean, pues dice aquí que el núcleo de la célula es el que se empieza a partir en muchísimas partes iguales. O sea, en la fisión binaria se partía la célula en dos, pero aquí no. Aquí es el núcleo el que se va a empezar a partir en pequeños pedacitos, en muchos y muchos y muchos pedacitos, hasta que dé vida a muchas células, ¿verdad? Este se empieza a partir. Vamos a colocar aquí un dibujo de ejemplificando, ¿verdad? Se empieza a partir en pequeñas partes, este núcleo de acá. Creo que se miraba más el color rojo. Ahí está. Entonces se empieza a partir y se empieza a partir ese núcleo en pequeñas partes, ¿verdad? Y ya cuando el núcleo termina con el proceso de partirse, ¿verdad? Se revienta la membrana celular, por lo que da paso a que todas estas nuevas células que se han formado en el núcleo puedan salir y puedan formar nuevos organismos, ¿verdad? Algo así como cuando Gremlins. este núcleo está lleno de células nuevas, ya que se ha partido tanto, se rompe la membrana celular para que todas estas nuevas células puedan salir y puedan dar vida a nuevos organismos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, niños, estos tres tipos de reproducción de los seres unicelulares son muy parecidos. La única diferencia es que en el primero se parte directamente la célula para, de una salen dos, ¿verdad? En la segunda, que es la gemación, una célula sale como una yema de esa célula, ¿verdad? Y solo se separa de la original. Y sigue estando la original y la nueva célula. Mientras que en la esporulación, de un solo, dentro de la misma célula, se reproducen muchísimas más células y ya cuando están listas para salir, se rompe la membrana celular para darles paso y así estas nuevas células puedan formar nuevos organismos unicelulares, ¿sí? Entonces, niños, ¿tenemos alguna duda con lo que son los tipos de reproducción de los seres unicelulares? ¿Sabemos diferenciar bien cada una de estas tres que hemos visto? Sí, teacher, y yo lo leí en el chat.
Muy bien, ahorita vamos a revisar. Solo voy a preguntar la duda de Sofía Aldana. Sofía Aldana, ¿cuál es tu pregunta? Sí, Génesis, sí puedes ir. Sofi, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, Sofi no está, no se oye. ¿Será que me pueden mandar los nombres de los animales? Santi, los animales que tienen que colocar en el álbum son los que estaban, los que vimos ayer, los grupos de vertebrados, que son 5 grupos. Tienen que dibujar también 3 ejemplos de animales invertebrados. O sea, Teacher, yo pediré cortes. Ajá. Pueden ser dibujos o recortes de 3 animales invertebrados, 3 vertebrados y 3 de cada uno de los grupos de animales vertebrados que vimos. O sea, 3 peces, 3 anfibios, Pero yo 3 puse reptiles, todo lo de aves y 3 el mamíferos. agua. Muy bien, Mati. Ya quiero ver ese trabajo de Mati porque ya he visto que sí se está dedicando bastante. Muy bien. Entonces, niños, con esto concluimos entonces con lo que sería la reproducción de los seres unicelulares. Ahora vamos entonces a ver la otra página y nos va a explicar ahora cómo se reproducen los organismos multicelulares, o sea, los que ya tienen más de una sola célula. Dice aquí, los organismos multicelulares son aquellos que se encuentran formados por un gran número de células, aunque éstas no conforman estructuras especializadas. Las algas y los hongos macroscópicos son parte de este grupo de organismos. O sea que aquí nos va a explicar cómo se reproducen los organismos multicelulares menos evolucionados, se podría decir, así como dice aquí, los hongos y las algas, ¿verdad? Que son organismos multicelulares, pero que son muy poco evolucionados. Entonces aquí nos dice cómo se reproduce cada uno de ellos. Primero tenemos las algas. Dice, las algas multicelulares se reproducen de manera asexual, mediante gemación y de forma sexual por la unión de gametos. En este grupo ocurre alternancia de generaciones, es decir que durante el ciclo de vida presentan una fase asexual o esporófito que produce esporas y una fase sexual o gametofito, del cual se originan los gametos. Entonces aquí pueden ver ustedes el proceso que lleva a la reproducción de las algas, ¿verdad? Tenemos entonces aquí esporófito que produce las esporas, ¿sí? Luego tenemos el gametofito femenino, los gametos, qué raras esas palabras, ¿verdad? ¿Cómo cuesta pronunciarlas? Los gametos, tenemos el gametofito masculino también y la unión de gametos que forman el cigoto, ¿verdad? Aquí solo nos está explicando lo que sería la reproducción sexual de las algas. ¿Por qué no nos explica la reproducción asexual? Porque ya vimos nosotros en la página anterior que es la gemación, ¿verdad? Entonces dice que este tipo de algas puede reproducirse por medio de gemación, así como vimos nosotros en la página anterior, o también por medio de la reproducción sexual, ¿verdad? Que es luego de que los gametofitos masculinos y femeninos se juntan, ¿verdad? Se unen los dos gametos, forman el cigoto y una nueva planta, ¿verdad? Esa planta a su vez va a producir esporas que van a ayudar a lo que es la reproducción de este tipo de algas. Luego, niños, tenemos lo que son los hongos macroscópicos. Dice, los hongos macroscópicos son como los mohos y las setas. Están formadas por cientos de filamentos llamados hifas. Estos organismos se reproducen de forma asexual o sexual mediante esporas, que es una estructura microscópica, la cual se produce en los esporangios, presentes en los extremos terminales de los al igual que las algas, entonces, niños, también este tipo de hongos producen esporas y esas esporas dan paso entonces a la reproducción sexual de lo que serían los hongos macroscópicos, ¿sí? Como les digo, este tipo de organismos, al ser muy primitivos, pues tienen un sistema de reproducción muy simple, ¿verdad? Simple y sencillamente producen las esporas donde van a ir los gametos masculinos y femeninos que al unirse le van a dar paso a la formación de un nuevo ser de estos que estamos leyendo. Pero ya luego de estos seres tan primitivos
vienen lo que son las plantas. Y la reproducción de las plantas ya es mucho más interesante. Pero la reproducción de las plantas la vamos a dejar para mañana, porque la reproducción de las plantas ya es un poco más extensa, ¿verdad? Ahí sí ya tenemos un proceso más sofisticado, más avanzado, más evolucionado. Entonces necesitaremos de más tiempo para explicar la forma en cómo se reproducen las plantas. Por lo tanto, nos vamos a quedar hasta ahí hoy, niños. Ya solo nos quedan 3 minutos. Entonces, Teacher, para que nos dé tiempo. ¿Sí, Saúl? me quedó dura con la despoblación. Ajá. De esta que usted nos explicó que se empezaba a dividir así, a llenar y a llenar, y a llenar hasta estallar, o sea, hasta que se rompiera la membrana celular. ¿Qué Ajá. pasa con esa célula? ¿Se muere o se vuelve a regenerar? La célula original ya no sigue viva porque se repartió. Sí, Brittany, sí puedo decir. O sea, O sea, que estalla y ahí muere. no es que muera, sino que de esa célula fue que salieron todas las demás, o sea, se repartió en pedacitos. Y cada una de las nuevas células lleva un poco de material genético de la original, pero o sea, la original ya no existe como tal, sino que ya se dividió. ¿Ya me entendiste? Ajá. O sea, en la única forma de reproducción asexual de estos seres unicelulares, en la única que queda viva tal y como estaba al principio, la célula original sería en la gemación, porque solo le sale una yema y esa yema se divide de la original. Pero en cambio, en la bipartición y en la esporulación, la célula original como tal ya no existe porque se ha repartido. ¿Entendés? Teacher, ya vi el chat. Y Lo que le escribí en el chat. de que ojalá que los zombies no se reproduzcan por bipartición. A la gran ahí sería imposible. Que a un zombie se le caiga un dedo y ya saca otro zombie. Ay, Dios mío. Igual que Deadpool. A ver, ¿qué manda Mati? Antes que en mi mamífero le digo una vez que voy a poner murciélago, pero que sepa, el murciélago es el único mamífero con alas, para que no diga que me confundí. Ah, muy bien. Excelente dato que nos da Mati. Muy bien, Mati, gracias por ese dato. Ya vieron el dato que nos dio Mati, dice el murciélago es el único También la mamífero orca, y que también tiene voy a alas. poner una orca que también es un mamífero. Ajá, la orca, la ballena, el delfín. ¿Alguno de ustedes vi yo ahí en el trabajo de ayer que me puso al delfín como un pescado? Y ya les había dicho yo que el delfín no era un pez. Les dije que el delfín era un mamífero. Ajá. Acuático. Tal vez me corrigen la niña o el niño que haya puesto el delfín, es que ahorita no me recuerdo bien quién fue, pero sí yo vi que había puesto un delfín como un pez, pero los delfines no son peces, ahí lo corrigen, el delfín es un mamífero, ¿sí? Adiós, teacher. Está bien. Muy bien, entonces me voy despidiendo. Teacher, yo no conocía estos peces. ¿Qué mandan, Nayeli? Yo no conocía estos 3 peces. Los que pusiste. Ajá, solo